En este apartado aprenderemos acerca de la barra de menú. ¿Qué es eso de la barra de menú? Veamos el siguiente ejemplo. Acá vemos una serie de verduras y de frutas, las cuales vemos un poco desorganizadas. Imaginémonos que nosotros nos vamos a una plaza de mercado y encontramos todo de esta manera. Quizás está organizado un poco en unas cajas, pero la verdad no sabemos ni siquiera dónde están las frutas, ni dónde están las verduras y quizás de pronto las carnes. Por ende, en Microsoft Excel se creó algo que se llaman la barra de menú o lo que nosotros conocemos las pestañas principales. ¿Qué es eso? Bueno, así como vemos en nuestro ejemplo todas estas frutas y estas verduras, la barra de menú es una agrupación según ciertas características que tienen ciertos elementos, en este caso en Excel se llaman comandos. Y como vemos en nuestro ejemplo, aquí a la derecha quedaron mejor organizados, quedaron agrupados entre las verduras y en otro lado están las frutas. Y fíjense que se ve muchísimo más organizado y compacto. Entonces, ¿cuáles son las pestañas principales? Las pestañas principales en nuestra barra de menú van a ser las siguientes. Encontraremos la pestaña de inicio, donde normalmente encontramos casi el formato de las celdas, la alineación, los números en los cuales podemos cambiar el tipo o la manera en que se puede ver, el formato del número, los estilos de nuestras celdas, las celdas, ya sea para insertarlas, para eliminarles, para cambiarles su tamaño o realizar ciertas modificaciones. En la pestaña Insertar encontramos lo que muchas personas a veces le temen, que es las tablas. Podemos crear una tabla sencilla o una tabla dinámica. En ilustraciones ya sería para insertar imágenes, imágenes desde internet, figuras o algunas gráficas que ya tiene preestablecidas Excel. Aplicaciones para Office, tenemos los gráficos que lo veremos en otro apartado, tenemos informes, estos solamente aparecen desde la versión 2013, en la versión 2007 no aparece, así mismo como los mini gráficos, ni los filtros. Tenemos los vínculos, que es lo que conocemos como hipervínculos, y tenemos para insertar textos, ya sea mediante cuadro, mediante word art o una línea de firma. Y también podemos insertar ecuaciones o símbolos, que es lo que normalmente encontramos en las pruebas de matemáticas. Veamos qué son los comandos o elementos. Así como en una plaza de mercado encontramos una gran variedad de frutas y verduras y necesitamos organizarlas, lo cual en Excel son los comandos y nos los organizan esta especie de pestañas que serían como una especie de cajones donde caben estos complementos, estos comandos o estos elementos. Entonces, cuando yo me refiera a comandos o elementos, son todos estos dibujitos que ustedes están viendo. Cuando hablo de grupos, son las subcategorías que le estoy generando. ¿Qué quiere decir eso? Las pestañas son como los cajones y los grupos es como la subdivisión que yo le estoy generando. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, la pestaña de frutas, puedo generar una subdivisión donde aparecen las frutas naranjas, dependiendo de pronto su dulzor, de pronto su color, de pronto su tamaño en sí, alguna característica en especial. Entonces, sigamos viendo. En diseño de página, en esta pestaña, encontramos todo lo relacionado con nuestro libro de trabajo. ¿Para qué? Para cambiarle su color, para cambiar el margen de impresión, la orientación, el tamaño de hoja, el área de impresión, esto de salto de páginas, cuántas hojas queremos en la impresión, si queremos asignarle una imagen al fondo, imprimir, tenemos que ajustar áreas de impresión según unas características a escala, anchos, altos, opciones de la hoja si nosotros queremos que salga en la impresión o que salga visualmente, y organizar. En la pestaña Fórmulas aparece exactamente eso, agrupaciones de todas las fórmulas que tiene Excel. Pero a pesar de que tenemos el cajón o la pestaña Fórmulas, nos genera una subdivisión de otros subgrupos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que de todas las fórmulas que nosotros tenemos, él nos va a generar, por ejemplo, las lógicas. Estas son las fórmulas lógicas. Quiere decir que de todos los comandos que él tiene en cuanto a funciones o fórmulas,
nos genera una subagrupación para que nosotros podamos tener una ubicación más fácil, rápida y sencilla. Aquí tenemos también asignación de nombres, ya lo veremos más adelante en otros capítulos, auditoría de fórmulas, que en ocasiones es muy importante cuando se nos generan una especie de errores y necesitamos saber la procedencia de ellos, y si necesitamos que los cálculos de nuestra hoja se generen de manera manual o automática. En la pestaña Datos, pues ya vemos si podemos extraer o importar, mejor dicho, datos externos, en este caso, de pronto de Access, desde una página web, de pronto una base de datos, de pronto de un archivo de blog de notas que es TXT, o de otras fuentes, de pronto SQL Server, entre otras. Aquí tenemos, por ejemplo, si queremos hacer una conexión SQL o otro tipo de conexión con una base de datos, tenemos para poder ordenar y filtrar nuestros datos, que lo veremos también en otro capítulo. Tenemos herramientas de datos, que lo veremos, algunas de ellas entre niveles intermedios y niveles avanzados. Y tenemos los esquemas, que es como queremos ver una base de datos. Eso también lo veremos en otro nivel. En revisar, pues tenemos si podemos revisar la ortografía y si queremos guardar o proteger nuestro libro o nuestra hoja de trabajo. Finalmente, la pestaña principal de vista, pues nos indica si nosotros queremos ver de una manera diferente nuestro entorno de trabajo, si queremos colocarle o no líneas de cuadrícula a nuestro archivo de Excel, si queremos ponerle títulos, en este caso pues la numeración de las filas y las columnas, barra de fórmulas, aquí tenemos la opción de zoom y si queremos ver varias ventanas, dividirlas o generar un mosaico, que lo veremos después. Ustedes de pronto me preguntarán, de acuerdo Arturo, ya entendí que son la barra de menú, donde hay unas pestañas principales que vienen por defecto, que son una especie de cajones que guardan unos elementos o comandos, que son todos estos dibujitos que estoy viendo en nuestra cinta de opciones. Pero la pregunta sería, Arturo, ¿puedo generar yo mismo un cajón y meter los elementos que yo quiera? Claro que sí. Recuerde que estas son pestañas principales las que acabo de mencionar, pero nosotros podemos crear nuestra propia pestaña, nuestro propio cajón de elementos. Por ende, vamos a ver cómo realizarlo. Para ello, entonces, eso se llama personalizar cinta de opciones. Nos vamos a la pestaña Archivo, nos dirigimos acá a Opciones, vamos a darle clic, nos aparece aquí una serie de opciones, solamente nos vamos a centrar acá donde dice Personalizar cinta de opciones y a la derecha nos aparecen todos los comandos o elementos que tiene Excel. Si nosotros le damos clic acá donde dice todos los comandos, fíjense qué sucedería si Excel no genera una barra de menú o pestañas principales. Tendríamos que estar buscando cada uno de todos los elementos, que si queremos ponerle un color a una celda, fíjense todo lo que toca hacer. Por eso les puse el ejemplo de la plaza de mercado. Estos serían frutas, verduras, cárnicos, hortalizas, granos, cereales, enlatados, paquetes, entre todo. Todo lo que ustedes pueden encontrar de pronto en un supermercado. Fíjense que si no está organizado, por ejemplo, en un stand, que sería la barra de menú, fíjense que esto ya se vería muy desorganizado y daría un poco de cansancio visual estar buscando cuando necesitamos alguna de las opciones. Entonces, ¿qué nos ofrece la barra de menú? Un acceso directo e inmediato para poder hacer uso de algún elemento o comando. Bueno, entonces continuemos porque necesitamos crear nuestro propio cajón o pestaña. Para ello, aquí a la derecha aparecen todas las pestañas parametrizadas. Entonces, para poder crear una, ¿qué necesitamos? Aquí abajo encontramos algo que dice Nueva pestaña, Nuevo grupo, Cambiar nombre, Restablecer, Importar o Exportar. Nos vamos a centrar solamente en estos tres primeros botones. Como les mencioné, las pestañas o cajoncitos pues se llaman pestañas. Entonces vamos a crear una, le damos clic en Nueva pestaña y fíjense que ya se creó una. Nos tenemos que colocar acá encima donde dice Nueva pestaña personalizada y le vamos a dar donde dice Cambiar nombre. En este caso, a esa pestaña le voy a poner mi nombre, Arturo. Fíjense que ya quedó guardada. Acá en grupo, yo le puedo crear un nuevo grupo, pero al haber creado una nueva pestaña, él automáticamente me generó un grupo. Arturo, ¿qué era grupo?
Recuerden que grupo es como una subdivisión. ¿Recuerdan la pestaña fórmulas que me generó una subdivisión de fórmulas y esta también de un subgrupo que eran lógicas y de matemáticas y de ingeniería y de búsqueda? ¿Recuerdan? Entonces, en este caso voy a crear un grupo. Voy a crear dos grupos. Entonces, un nuevo grupo. El primer grupo lo voy a llamar, no sé, voy a ponerle el nombre de colores. Por ejemplo, Arturo, ¿le puedo crear un dibujito? Claro que sí. A esto de colores le voy a poner, ¿qué tal les parece si una carita feliz? Le doy a aceptar y ya tengo mi grupo colores. Al otro grupo le voy a poner, no sé, de pronto medidas. Recuerden que es un ejemplo. Ustedes le asignarán el nombre de pestaña y de grupo. Recuerden que el grupo es la subdivisión. Estamos hablando de una especie como de conjunto de elementos. A este le voy a poner este muñequito a medidas. Le doy a aceptar y fíjense que aquí a la derecha ya me aparece una nueva pestaña con el nombre que yo le asigné, Arturo. Y fíjense que ya aparecen unos grupos que son colores y medidas. Ustedes me dirán, pero Arturo, no he visto nada. Claro que no han visto nada porque he creado los cajones y las divisiones, como ven en este ejemplo, pero me hace falta meter los comandos o elementos en estas subdivisiones. Entonces, volvemos a opciones, cinta de opciones, ¿y qué vamos a colocar en colores? Voy a colocar, por ejemplo, esto que dice color de relleno, le doy aquí a la opción de agregar, le doy acá en color fuente, le doy agregar. ¿Qué otra cosa dice de colores? Vamos a ver. Vamos a darle acá donde dice todos los comandos para que me aparezcan todos los elementos. Listo. No veo más colores. Aumentar. Esto dice bolígrafos. Agreguémoslo acá. Y en medidas, entonces me tengo que colocar siempre encima del grupo para poderle decir a dónde quiero agregar los elementos. Y acá en medidas, no sé, le voy a agregar esto que dice borde. Le voy a agregar esto que dice ángulo y de pronto esto que dice alto. Le doy a aceptar y fíjense que ya tengo el grupo que se llama colores y el grupo que se llama medidas. Y como se fijan, aparecen todos los comandos o elementos que yo agregué o asigné a ese subconjunto. Arturo, ¿y eso para qué me sirve? Recuerden, es una especie como de accesos directos, los cuales están contenidos de una manera organizada en unas pestañas que son una especie de cajoncitos, y a esto les puedo asignar también una categoría o grupo para poder diferenciar todos los iconos, porque si no creo los grupos, pues imagínense el reguero de iconos o de comandos o elementos que tendría esto. Es así como hemos entendido y comprendido la importancia de la barra de menú y hemos podido personalizar una cinta de opciones creando pestañas y grupos.